Bueno, en el primer encuentro que tuvimos, el doctor Cabral nos había hecho una exposición en donde de alguna manera intentaba reflejar la importancia que tuvo la llegada o el ascenso al poder de Julio Argentino Roca, porque de alguna manera se zanjaban las disputas que habían tenido inicio desde el momento mismo en que se inician los procesos que van a conducir a la emancipación y posteriormente a las largas guerras entre las provincias del interior, fundamentalmente contra la provincia de Buenos Aires, todo ese proceso que hemos visto el año pasado, y que, como bien había dicho el doctor Cabral, culminan en ese año de 1880 con el ascenso de Roca a la presidencia. El doctor Cabral había graficado en un dibujo que había hecho cuál era la Argentina real que en ese entonces existía al momento en que Roca llega a la primera magistratura. Él había dicho que la Argentina real se extendía en las provincias históricas, ¿no es cierto?, las que fueron pobladas por las corrientes colonizadoras del norte, por las del oeste y las que habían bajado de Asunción, pero que existían vacíos geopolíticos, vamos a llamarlo, en gran parte del actual territorio nacional, es decir, de Buenos Aires, sur de Mendoza, sur de San Luis, hasta, vamos a decir, hasta el Estrecho de Magallanes, no había presencia real y efectiva del Estado argentino. Del norte de Santa Fe, norte de Santiago, hacia el Paraguay, las actuales provincias de Chaco, Formosa, tampoco. Y Misiones que, si bien desde 1830 había pasado a jurisdicción de la provincia de Corrientes, en realidad Corrientes no ejercía una ocupación efectiva hasta poco después de la culminación de la Guerra de la Triple Alianza, cuando los paraguayos, que de hecho durante décadas habían usufructuado, por llamarlo de alguna manera, el territorio misionero, abandonan la provincia y esto queda también en una especie de vacío geopolítico y va a ser objeto de disputas con el Imperio del Brasil. En 1878, 1879, durante las campañas del desierto, que va a ser ideada básicamente también por Julio Argentino Roca, se van a incorporar este vasto territorio, digamos, todo el sur de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, sur de Mendoza, San Luis, hasta el Río Negro. Eso se incorpora con la famosa campaña del desierto. Que fíjense ustedes, el balance de muertos de la campaña del desierto, de indígenas muertos, fue de 1.313, según consta en el informe al Congreso Nacional. Y en la batalla que tuvo que librar Roca con el ejército argentino contra las milicias de Buenos Aires, perecieron entre 3.000 y 4.000 personas. Sin embargo, todos nos acordamos de la campaña del desierto y nadie se acuerda de esa famosa batalla que posibilitó la inclusión de Buenos Aires dentro del Estado Nacional naciente, porque hasta ese momento Buenos Aires era un tanto remisa a integrarse de manera plena. Roca va a cortar el nudo gordiano después de esa batalla, federalizando la ciudad de Buenos Aires y nacionalizando las rentas de la aduana, que hasta ese momento había sido la piedra de la discordia entre Buenos Aires y las provincias. Va a dar el golpe mortal, vamos a decir, al poder de Buenos Aires cuando ordena que no hayan más milicias provinciales y que la única fuerza armada sea el ejército argentino dependiente del Estado Nacional. La única fuente de violencia legítima, como dice Weber.
dependiente del Estado. Y reserva la seguridad a las provincias con sus respectivas policías. Pero, vamos a decir, crea también instrumentos que no permiten una autonomía plena, total de las provincias, como por ejemplo la creación del Fuero Federal de la Justicia Federal, que se reserva cierto tipo de causas al Estado Nacional. Bueno, a partir de ahí comienza la estructuración del Estado Nacional moderno en la Argentina. A partir de ese momento. Mediante una serie de medidas, ¿no es cierto? Ya lo había mencionado el doctor Cabral, la creación de una moneda única con la cual el mercado interno se unifica, desaparecen las monedas provinciales, las provincias ya no pueden emitir dinero, sino solamente el Estado Nacional. La nacionalización de algunas cuestiones que tradicionalmente y desde la época de la conquista habían permanecido en manos de la Iglesia, como hacer lo que hoy conocemos las funciones del registro civil, en donde se anotaban los nacimientos, las defunciones. Todo eso pasa a órbita del Estado Nacional. Y van a comenzar también las rispideces con la Iglesia, por ejemplo, con la sanción de la ley del matrimonio civil a los efectos legales, y que para el Estado tenía más importancia casarse ante el registro civil que en la Iglesia ante el cura. Bueno, esto va a causar muchos escándalos y debates, sobre todo en los círculos intelectuales vinculados al catolicismo. Inclusive se llegó a hablar también de un proyecto de ley de divorcio, lo que encrespó más las aguas, y vamos a decir, la gota que colmó el vaso para los sectores vinculados a la Iglesia va a ser la sanción de la ley 1420, que extraía de la esfera eclesiástica la educación de la población. ¿Pero es de esa época, la 1420? 1884. ¿Ah, sí? Sí. 1884. 1884. Claro, porque fíjense ustedes que esta ley establecía que la enseñanza primaria no solamente que era obligatoria y gratuita, sino que era laica. Es decir, de que ya no se iba a poder, digamos, enseñar y evangelizar simultáneamente. El alumno que iba a la escuela perdía la condición de catecúmeno, es decir, no iba a recibir la doctrina, como se solía llamar. Eso quedaba reservado solamente a la esfera eclesiástica. Bueno, y esto va a causar profundos y hondos debates dentro de la intelectualidad, como les decía, vinculada al catolicismo, y esta élite laica, vamos a decir, que constituía la generación del 80, que tenía un sesgo también anticlerical bastante marcado, pero que era un movimiento más o menos generalizado, porque en el resto de América también sucedían cosas más o menos similares en estas luchas entre un Estado que avanzaba y le iba sacando funciones que tradicionalmente había desempeñado la Iglesia Católica en América Latina. Y también se daba en Europa, ¿no es cierto? En la Alemania. Sí, hasta la década del 90, sí, cuando se hubo la reforma educativa. Un siglo duró, fíjense ustedes, y con mucho éxito. Los maestros nacionales.
Que yo me recuerdo cuando cursaba la universidad en los años 80, como que todos los males que sufría la Argentina se originaron a causa de esa ley, por los métodos de enseñanza positivistas y un montón de cosas, pero que sin embargo, en perspectiva, si nos fijamos, vemos que hay que decir que fue exitoso, porque los niveles de alfabetización que alcanzó la Argentina en poco tiempo, sí, totalmente, fue, digamos, extraordinario, fue extraordinario. Aparte en el contexto en que se daba esa ley, ¿no es cierto? Si tomamos en cuenta que era los inicios del auge de la inmigración, si bien ya había inmigración desde la década de 1860, el gran impulso inmigratorio se va a producir a partir de 1880 en adelante. En el decenio que va de 1880 a 1890, llegan cerca de 480.000, 490.000 inmigrantes, de los cuales, de ese número, gran parte vino durante la presidencia de Roca. Es el inicio del proceso de colonización de las tierras que estaban vacías y bueno, había un déficit de población en la Argentina en ese momento y era una política de Estado esto de llenar esos vacíos mediante la inmigración. Por ahí no vinieron los inmigrantes que se esperaban, porque no vinieron muchos ingleses, ni irlandeses, ni suecos, sino que vinieron los de las regiones en ese momento más pobres y atrasadas de Europa, como ser Italia, que recién había alcanzado su unidad nacional en la década de 1860, pero que tenía muy grandes desigualdades según las regiones, y las regiones más pobres eran los que, en busca de un futuro mejor, se venían para la Argentina. Españoles también. Gran número de españoles y en menor medida franceses, después alemanes, de lo que era entonces el imperio austrohúngaro, ¿no es cierto? Checos, eslovacos, húngaros, polacos, ucranianos. En fin, que si uno mira los documentos, ¿no es cierto?, que se les extendían, decían austrohúngaro, pero vaya a saber de qué lugar de Austria-Hungría. Vaya a saber uno de qué lugar de Austria-Hungría. Y en aquel periodo. Bueno, la educación, habíamos dicho, venía a oficiar de un elemento integrador al, digamos, proveer de los rudimentos, uno para integrar cómo hacer el aprendizaje del idioma castellano al inmigrante. Y no solo al inmigrante, supongo. Imagínense ustedes la gente que habitaba las regiones de Corrientes, las que podían haber en la zona del Chaco, Formosa, Misiones, donde la lengua usual era el guaraní. También aprendían los rudimentos de la lengua castellana. Como habíamos hablado el año pasado, también el Estado, en este caso, hacia la nación, van a empezar a ponerse acentos a los elementos que nos distinguen de nuestros vecinos, como ser los paraguayos, los uruguayos, bolivianos, chilenos, es decir, en los elementos, en los rasgos que nos diferenciaban de los demás, porque ciertamente el substrato cultural era común, la conquista española, el idioma, la religión, etc. Entonces había que buscar aquellos elementos que sirvieran para distinguirnos del otro. Bueno, la educación también cumple con esa función. Se va a incrementar exponencialmente el número de maestros y el número de alumnos en este periodo. Bueno,
Hay una cuestión acerca de cuán efectiva fue la integración de las primeras oleadas de inmigrantes a la Argentina. Y se establecen por ahí comparaciones de cuál fue el comportamiento del inmigrante, en este caso concreto de la Argentina, y cuál fue el comportamiento del inmigrante en otros países, como ser los Estados Unidos, para poner otro polo de referencia. En el caso argentino, muchos autores señalan que no había una predisposición inicial del inmigrante a integrarse, por la sencilla razón de que había una especie de admiración hacia el europeo. Entonces, ser europeo daba como más estatus que ser criollo. Entonces había como una tendencia, no, ellos son italianos. Y no había un incentivo real a querer identificarse con la tierra de adopción. Ramos, del patriciado de la oligarquía, cuenta un viaje que había hecho el escritor de Amici, que había venido de Italia a visitar algunas colonias, y se sorprendía sobre el carácter eminentemente italiano, porque ahí se hablaba el dialecto piamontés y no se hablaba castellano. Y que lo recibieron con banderas de Italia y todo eso, y él reflexiona, esta gente que se vino de Italia porque estaba en condiciones misérrimas, viene a este país, mejora sustancialmente su calidad de vida, pero critica los defectos que tiene el país que lo recibió, en tanto que sigue hablando grandezas de su patria nativa, por más que allá pasaba hambre, ¿no es cierto? En la Italia era todo y acá el tipo vivía como nunca imaginó, pero criticaba los puntos negativos que él observaba en la Argentina. Bueno, hay otros autores que dicen, bueno, que digamos, eso fue un punto flojo en cuanto a los procesos de integración inmigratoria. Y contraponían la actitud con los Estados Unidos, en donde el inmigrante, para gozar de los beneficios que le daban los Estados Unidos de América a sus ciudadanos, tenía que hacerse estadounidense o americanizarse lo antes posible. Entonces el italiano era italiano los fines de semana o en las festividades patronales y qué sé yo, pero para poder trabajar e integrarse plenamente y gozar de los beneficios que le podía dar Estados Unidos, tenía que vivir y comportarse como un estadounidense. Tratar de integrarse lo más rápidamente posible. Esa es la diferencia. Y el resto quedaba para el folclore. Las banderas, qué sé yo, eso, lo que uno ve por ahí en las películas y todo eso, para las festividades patronales y ese tipo de cosas. Pero en los demás ámbitos de la vida tenía que comportarse y tratar de imitar y tratar de ser un estadounidense típico. Por más que hubiesen también resistencias de parte de los anglosajones a aceptarlo como miembro pleno de la comunidad. Bueno. La otra cuestión que marca la presidencia de Roca va a ser el comienzo de la integración plena de la Argentina al mercado mundial. Lo que antes habían sido más o menos escarceos o ensayos en tiempos de Sarmiento, en tiempos de Avellaneda, con Roca termina consolidándose como un proyecto. ¿Qué tal? Un proyecto que va a tener 5 décadas de vigencia, porque este proyecto recién va a entrar en crisis, en su crisis terminal, en 1930. Pero durante el periodo que tuvo vigencia, fue un proyecto, vamos a decir, exitoso. Fíjense ustedes que, a excepción de los movimientos
políticos antisistema, como ser el anarquismo, los demás partidos que surgen dentro de ese esquema, como ser el principal de ellos el radicalismo, nunca van a hacer cuestionamientos serios al modelo. Le podían criticar algunas cuestiones, como ser bueno, que no se impulsaba la industrialización, o la excesiva importancia que podían tener los intereses extranjeros en la economía, pero nunca se les ocurrió de decir, no, esto no sirve, vamos a cambiar esto por otra cosa. ¿No? Porque evidentemente habían pruebas reales, pruebas palmarias de que el modelo funcionaba. En esta época también se produce la integración de la Argentina a sus fronteras, ¿no es cierto? Claro, que es el próximo paso. Sí, yo más o menos iba tomando algunas cuestiones. Claro. Bueno, y esto de alguna manera va a ser posible también por los adelantos tecnológicos que se van produciendo y que van a servir para ir integrando de manera efectiva al espacio. Uno de ellos va a ser el ferrocarril y otro va a ser el telégrafo. En la presidencia de Roca había algo más de 2.000 kilómetros de vías férreas. Cuando termina, habían más de 6.000, es decir que triplicó la cantidad de kilómetros de vías férreas. Con todos los defectos que podamos encontrarle, ¿no es cierto? Pero el espacio comienza a quedarse realmente integrado. La campaña del desierto, la importancia que tiene desde el punto de vista económico va a ser la incorporación de las tierras productivas, y pese a los millones de hectáreas que va a suponer esta campaña en la incorporación al circuito productivo, ya para 1885 prácticamente las mejores tierras tenían dueños. Inclusive ya desde antes de la campaña ya habían dueños para las tierras que se iban a incorporar, porque el Estado Nacional en ese momento no disponía del dinero suficiente para financiar la campaña militar. Entonces se emiten unas especies de papeles, ¿no es cierto? Bonos, vamos a llamarlo, no me acuerdo el nombre técnico que tenían, en donde el que compraba se aseguraba la posesión de 2.500 hectáreas. Digamos, compraba ese bono cuyo monto iba destinado a financiar la campaña. Bueno, el que compraba el bono ya tenía 2.500 hectáreas. El tema es que no se podían adquirir por persona menos de 4 bonos. Es decir, que quien ponía la plata ya tenía asegurada 10.000 hectáreas en su haber. Es decir, que gran parte de las tierras incorporadas ya tenía dueños antes de que la campaña se iniciara. Después, en 1885, hay una ley que va a repartir las tierras remanentes entre los soldados que participaron en la campaña, oficiales, suboficiales, soldados, y prontamente fueron a parar estas tierras de manos de los militares a manos de especuladores inmobiliarios, porque figúrense ustedes, muchos soldados que recibieron esas tierras hacían 5 años que no cobraban sus sueldos y estaban endeudados hasta la coronilla, como se dice, y lo primero que hicieron es vender esas tierras para poder saldar sus deudas. Es decir que, así como recibieron esas tierras, así también fueron a parar en manos de la especulación inmobiliaria. ¿Cuánto duró la campaña del desierto? En 1878 comienza y en 1879 todavía habían, digamos, operaciones remanentes, pero el grueso de la campaña fue en 1878. Con la llegada, vamos a decir, hasta el Río Negro.
Pero el ejército siguió en operaciones durante todo el año 1879. Y ya en 1876 había comenzado la ocupación de el Chaco Austral, que esa fue una campaña más larga. Esa fue una campaña más larga porque el ejército estuvo en operaciones hasta 1916. Y decía, de 1876 a 1916, cuando oficialmente cesan las campañas en el Chaco Austral. Y se dice que el último gran malón que hubo en la Argentina fue en Formosa en 1919, según he leído. Así que no era una cuestión sencilla el someter a toda esa población indígena que durante siglos habían escapado al dominio de los españoles debido a su carácter guerrero, beligerante, pero que fueron vencidos por la tecnología, al igual que todas las otras tribus. Durante la campaña del desierto no pudieron hacer frente a ejércitos modernos con armas que, digamos, las lanzas de tacuar y cuchillos no podían hacer nada ya contra eso. Así que, bueno. Bueno, las otras cuestiones fueron la cuestión de la Patagonia, que se va a resolver durante la presidencia de Roca, y la cuestión de las misiones orientales que van a dar inicio durante la presidencia de Roca y que después van a terminar, digamos, en contra de las expectativas que tenía la Argentina respecto a esa cuestión en particular. En el caso de la Patagonia, existía un conflicto, por llamarlo así, con la República de Chile respecto a quién correspondía la posesión y soberanía de este vasto territorio. De hecho, era un espacio desde el punto de vista geopolítico vacío. Estaba habitado por tribus que, bueno, vivían según sus antiguas costumbres, en algunos casos muchas de ellas vinculadas a intereses, vamos a decir, chilenos, ¿no es cierto? Otros que vivían más o menos sin vinculación con el hombre blanco, otros vinculados, ¿no es cierto?, a la gente de la provincia de Buenos Aires, pero en general las relaciones eran ambiguas. Cuando las necesidades de expansión territorial para satisfacer fundamentalmente la expansión ganadera, primero ovina y después bovina, hacen necesario el control total, ¿no es cierto?, de estas regiones, las relaciones con los indígenas se van a tornar ya inviables. Entonces había necesariamente que someter al indígena a la autoridad del Estado Nacional. Quiere decir que los indígenas también fueron objeto del juego, tanto del Estado argentino como del Estado chileno, porque algunas tribus, algunas parcialidades indígenas operaban según los intereses que podía tener Chile en la región y otros en la Argentina. Así tenemos al cacique Cafulcurá. Hay una foto de él que está con un uniforme de coronel del ejército, creo que al lado de un teléfono. Cosas que datan de esa época. Hay un comentario en uno de los escritos de esa época donde pedían, de una de las tribus, le pedían a Roca que mandara los zapatos de taco alto para la señora del cacique. Ah. Que ya lo había hecho bolsa.
Sí, sí. Bueno, hoy existe todo un debate, ¿no es cierto?, acerca de si fue un genocidio, si fue un etnocidio, ese tipo de cuestiones, sobre la famosa campaña del desierto. Si vemos la cuestión esta del número de indígenas que se mueren 3 veces menos de la campaña del desierto que llevó Roca a finales de la década de 1830. En Rosas, sí, murieron como algo así que 3.000 o 4.000 indígenas en la campaña de Rosas, que había expandido la frontera bonaerense más al sur. Lo que sí, la consecuencia fue que ya, digamos, los grupos indígenas en sus condiciones de vidas naturales se volvieron inviables. Ya no podían vivir como siempre habían vivido. Los más reacios a integrarse fueron empujados hacia el lado chileno. Del lado chileno pasaba exactamente lo mismo, los empujaban para este lado. Y estos procesos son sumamente dolorosos. Cuando los pueblos van perdiendo, digamos, su universo cultural, van siendo invadidos y son impotentes para hacer frente a eso, la cultura original comienza a diluirse. Y más si no hay posibilidades de integración a la nueva cultura dominante, es más doloroso todavía el proceso. Si no, basta ver acá nuestros guaraníes, da pena verlos muchas veces, cómo es un mundo que se va extinguiendo por esa incapacidad de sumarse, plegarse, aceptar, digamos, como propias muchos presupuestos de nuestra cultura. Miren, hay una anécdota interesante que ustedes se acuerdan de la película La Misión, con Robert De Niro y todo eso. Yo me preguntaba, ¿por qué el director eligió indios de allá de la zona de Venezuela, Colombia, para hacer la película? Sí, bueno, ¿por qué, digamos, tan a contrapelo? Sí, hay guaraníes y todo eso. En una entrevista al director, creo que era Roland Hoffy, si no me equivoco, él decía que se vino a la Argentina y él quería filmar acá la película en los escenarios verdaderamente, aparte de las escenas de las cataratas. Pero dice, vi a los guaraníes un pueblo tan quebrado, tan vencido, que difícilmente iba a poder recrear así este guerrero altivo y todo eso, porque ya no era, digamos, no iban a transmitir lo que él quería que el indígena transmitiera. Entonces tuvo que apelar a otros indígenas. Tuvo que filmar muchas escenas allá en Colombia, creo, no sé si en Colombia o Venezuela. La frontera de Ecuador y Colombia. Ah, Ecuador. Colorado. Ah, sí, sí. Pintan todo de colorado. Exactamente. Entonces dice, bueno, tuvo que darse esa licencia porque lo que él había pensado en un principio no era posible. Es decir, no iba a salir la película como él quería. Bueno, la cuestión es que se dan, digamos, los problemas con Chile y con Misiones se dan de manera casi simultánea. Las disputas por el control de esta zona ya venían, ¿no es cierto?, de los tiempos de la colonia, es decir, que era una disputa heredada de las potencias coloniales. El Brasil portugués, después el imperio, nunca había perdido las ambiciones de ocupar toda esta región. Ya con el Uruguay no lo podía hacer porque tras la guerra con el imperio del Brasil, Inglaterra había creado el Estado tapón del Uruguay, es decir, que no iba a quedar ni para la Argentina ni para el Brasil. Entonces podía, sí, aspirar llegar hasta las márgenes del río Uruguay o eventualmente quedarse con todas Misiones. Bueno, tras la guerra de la Triple Alianza, el Imperio del Brasil comienza ya en la presidencia de Avellaneda a reclamar al gobierno argentino la resolución de los problemas por la posesión de esta zona. Brasil sostenía el principio de la posesión de la tierra
en tanto que la Argentina sostenía el derecho de haber heredado de España estas tierras. Dos puntos de vista diferentes, cada cual en función de sus intereses. Bueno, tras varias idas y venidas, a finales de 1880, el Brasil va a comenzar a ocupar militarmente esta zona, que ya era explotada, ¿no es cierto?, como dijo Cabral, y cuyos frutos eran vendidos en el Brasil. Bueno, lo que va a hacer Roca es, en 1881, federalizar todo este territorio. Es decir, que pasa bajo el directo control del Estado Nacional. Hasta ese momento, y desde 1830, formaba parte de la provincia de Corrientes, de manera más nominal que efectiva. Cuando la provincia de Corrientes toma conocimiento de las intenciones que tenía el presidente, en un último intento para evitar la maniobra, va a vender, entre comillas, todo el territorio de la provincia a, si no me equivoco, 38 propietarios. Va a ser medio entre gallos y medianoche. Hay el territorio misionero se extendía hasta esta zona. Entonces hacen ahí una repartición, si no me equivoco, eran 38 propietarios. No, correntinos. Correntinos. Entonces le dicen a Roca, ¿cómo usted va a federalizar si esto es propiedad privada? Claro. Esto tiene dueño. No es como la Patagonia, como Chaco, como Formosa, que no tiene habitantes. No, esto tiene dueño. Acá están los papeles. Bueno, no obstante, por suerte, como fue hecho a las apuradas, habían gruesos errores en la mensura, lo que posibilitó al gobierno nacional recuperar extensiones de tierra para que quedase como propiedad del Estado Nacional. Y mucho quedó, digamos, donde el Estado no podía intervenir de manera directa porque era propiedad privada y los tipos no vendían, no los querían vender al Estado. Entonces, esto posibilitó de alguna manera, en esas tierras que quedaron sin dueño, a causa de la mala mensura, es donde comenzaron a asentarse las primeras colonias oficiales y donde el Estado pudo, vender tierras a compañías colonizadoras privadas. Pero eran en esos resquicios. Y eso dificultó muchísimo toda la tarea de colonización de la provincia de Misiones. Aparte de eso, y para mensurar de alguna manera la importancia que le adjudicaba Roca a la cuestión, designó a su hermano, de Rudecindo Roca, como gobernador del territorio federal de Misiones. E instaló unidades militares, ¿no es cierto?, como una manera de disuadir a los brasileños de proseguir con este avance de hecho que estaban realizando. Bueno. Toda esa zona de Gobernador Roca, la provincia, todas eran fiscales que la dueña parecía creo que una nieta de Julio Roca. Ajá. Que era del hermano de Julio Roca. Rudecindo. Y vivió en Buenos Aires hasta hace unos años. Ah, sí. Sí, falleció menos de 10 años más. Ah, mira usted. Y era bien viejita. Nieta de él. ¿Cuándo se marcaron los límites definitivos de la provincia? En 1891, cuando era ya Juárez Celman presidente de la República. ¿Y fue un acuerdo con el gobierno? Fue un acuerdo con el gobierno de Brasil. Ya era la República, ¿sí? Porque fíjense ustedes cómo la cuestión de las misiones también repercutió de alguna manera en el declive del régimen monárquico en el Brasil imperial.
¿Por qué? Porque se había llegado, digamos, se inician nuevamente las conversaciones con el Imperio del Brasil en tiempos de Roca y prácticamente se había aceptado la tesis argentina de que correspondía a la soberanía de esas tierras a quien las había heredado de su metrópoli. Digamos, se acepta este principio, pero como ya el imperio estaba en su etapa final, los militares brasileños toman esto como una claudicación del gobierno frente a los intereses extranjeros. Dicen, no, estamos regalando las tierras que son nuestras, estamos regalando a la Argentina por causa de la indiferencia que tiene el emperador respecto a estas cuestiones, no les interesa que perdamos territorio. De alguna manera, también va a ser una de las excusas que van a tener para terminar con el régimen monárquico e instaurar la llamada República Vieja, ¿no es cierto?, que va a ir hasta el año también 1930. O sea que el territorio de la provincia de Misiones, como lo conocemos hoy, viene de 1891. Sí. O sea, ahí se determina el Roca, gracias Roca. No, Roca salva lo que quedó, digamos. Porque con Juárez Selman, digamos, cuando el nuevo gobierno del Brasil, la República reinicia nuevamente las negociaciones, ante la falta de acuerdo van a acordar elegir un árbitro. Bueno, vamos a elegir al presidente de los Estados Unidos como para poder zanjar las diferencias. Bueno, y ahí se pone en evidencia ciertas constantes, ¿no es cierto? Porque la Cancillería brasileña se va a tomar el trabajo de reunir minuciosamente todos los mapas y documentos que daban sustento a su posición. Y acá en la Argentina se improvisó bastante. No se le dio, digamos, porque había que crear una comisión que fuera a España, los antiguos archivos, a buscar y todo eso. Como que no se quería desembolsillar el dinero para hacer ese trámite. Entonces se juntó lo que había a mano y se llevó eso. Y bueno, a la hora de la verdad, Cleveland dice, bueno, los que trajeron los papeles, los que trajeron los pergaminos son los brasileños. Los argentinos no tienen los elementos como para sustentar su posición. Y termina cediendo todas las misiones orientales, o sea, todo así, ¿no es cierto? Casi sí. Sí, exactamente. Es decir, era prácticamente el equivalente a la superficie actual de la provincia. Juárez Selman. Sí, era el gobernador, digamos. Gobernador, sí. Sí. Sí, vamos a estar cerca del mar, imagínense ustedes. Iba a salir más barato ir a Camboriú. Sí. Bueno, pero lo que quedó hay que agradecérselo a Roca, ¿no es cierto?, a su decidida, eso de traer tropas, instalar y todo ese tipo de cuestiones, fue debido a su acción decidida. Si no, Que mandó las tropas a las cataratas del Río, ¿no? El ejército. miren, yo esa parte no la tengo, o sea, no leí. Investigar, Podríamos investigar un poco. Sí. El presidente Campos Salles, el brasileño, fue a Buenos Aires en el año antes del centenario, Sí, en 1902 me parece, y debía estar relacionado con esta cuestión. Sí, digamos, porque hubo inclusive un periodo de una carrera armamentista con el Brasil, donde comenzaban a mandar a fabricar buques de guerra, tanto el Brasil como la Argentina, y ese tipo de cosas.
Y es en la segunda presidencia de Roca donde Roca deflaciona el conflicto, porque tenía problemas también con los chilenos. Claro, que entre Chile y Brasil hacían una especie de colusión contra la Argentina, presionaban por ambos lados. Presionaban por ambos lados. Lo que hace Roca es, bueno, hacer frente, porque ya la cuestión de las misiones estaba perdida, no había motivo para seguir una tensión que ya, si bien se había resuelto desfavorablemente para la Argentina, bueno, ya estaba perdido. No había razón para continuar. Entonces lo que hace él es deflacionar ese conflicto y abocarse a la resolución de que como yo les decía, también en 1881 va a comenzar la presión del gobierno de Chile para resolver el tema de la Patagonia. Chile aspiraba al control total, ¿no es cierto?, de la Patagonia al sur del Río Negro. Bueno, eso es lo que le quiero contar ahora. No hay que olvidarse el conflicto que estaba teniendo Chile con sus vecinos del norte en ese momento. Entonces, ante la propuesta de iniciar las negociaciones del gobierno chileno, Roca dice, sí, no hay problema, pero la soberanía de la Patagonia no está en discusión. Podemos negociar los límites, la soberanía acá sobre el estrecho de Magallanes, el canal interoceánico, eso podemos hablar, pero lo de la Patagonia no. Y ahí cierra, se planta. Bueno, pasa un tiempo y el gobierno chileno, ante el peligro, digamos, ante la firmeza que Roca plantea y que insistir podía llevar a una crisis que le podía terminar perjudicando, decide, bueno, vamos a negociar porque estaba muy interesada en obtener el control del el estrecho de Magallanes, que en ese momento era la única vía de comunicación que existía entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. No existía el Canal de Panamá. El Canal de Panamá en ese momento estaba en construcción, en su primera etapa, por los franceses. El que había hecho el Canal de Suez estaba construyendo el Canal de Panamá, que era una provincia de la República de Colombia en ese momento. Bueno, después eso va a fracasar. Bueno, lo que hace Roca es lo siguiente, porque como dijo Cabral, tenía un sentido del espacio y de la geopolítica que por ahí otros miembros de la dirigencia no tenían. Porque, fíjense ustedes, sabedor de que tarde o temprano, por una cuestión de distancias y de cuestiones económicas, se iba a construir un canal interoceánico en el Caribe y que esto iba a perder importancia, ¿no es cierto?, como medio de navegación, Roca va a hacer lo siguiente, va a cambiar el control del estrecho por la posesión efectiva de la Patagonia. Dice, bueno... Nosotros teníamos acceso directo, digamos. ¿Cuál? ¿Acá? Claro. Si hasta hoy, para ir a Tierra del Fuego hay que pasar por Chile. O sea, ellos tienen la Hay que posición. salir Sí. de la posición. Fíjense. Entrar a Chile y entrar a Tierra del Fuego. No se puede entrar hasta aquí. Hay un puente programado desde hace Bueno, mucho pero tiempo ganamos la Patagonia. para terminar con eso. Claro. Entonces, pero dice, bueno, se queda con la mitad de la Isla Grande, esa era la otra, se queda con el control de una de las bocas en el acceso oriental al estrecho de Magallanes, pero la otra condición era neutralizar digamos, el estrecho, es decir, que fuera de libre navegación para todos los barcos del mundo. O sea, con eso garantizaba que la Argentina iba a tener asegurada la libre navegación por el estrecho, al neutralizar la navegación, digamos, por el canal. Es decir, que hizo un buen negocio dentro de todo. Y dice, bueno, y los límites entre Argentina y Chile va a estar dada por las altas cumbres.
Bueno, y eso va a terminar de ratificarse en su segunda presidencia. Esto que comienza en su primera presidencia se termina de ratificar en su segunda presidencia. Pero termina el gobierno de Menem, la discusión. Claro, claro. Las cosas que quedaron eran los puntos de las altas cumbres que quedaron en situación ambigua, pero lo que no se discutía más era la soberanía de la Argentina en el territorio patagónico. Puede decir que el límite estaba más allá o más acá, digamos, pero el resto no. Es decir, era, digamos, un muy hábil negociador para defender los intereses. Y bueno, y como decía Cabral la otra clase, la Argentina de hoy, el mapa este que vemos, es obra de la acción de gobierno, básicamente, de Roca. Así que tiene un montón de elementos a considerar. El otro día pasaba por una librería y veía un librito de Orlando Bayer que decía: hay que desmonumentalizar a Roca. Digamos que es, vieron que a Roca le atacan por derecha y por izquierda. Dice, no, ese no, porque es un genocidio, un etnocidio y qué sé yo. Y bueno, y son cuestiones que algunas plantean interrogantes hasta el día de hoy. La cuestión étnica, la cuestión mapuche es algo que no hay que perder de vista.